Buenos días, hermanos. La parte teológica de Romanos ya la terminamos. Hasta el capítulo 11 era toda la parte teológica. O sea que si te gusta la teología o no te gusta la teología, digamos que aquí va a haber un cambio. Que vamos a entrar a la parte ética de Romanos, que también es muy importante. Y aquí nos va Pablo a hablar sobre muchas exhortaciones sobre cómo debemos llevar nuestra vida cristiana, cómo debemos honrar a Dios con nuestro comportamiento. Y va a dar una serie de consejos muy importantes, algunos que pueden parecer bastante obvios de la moral cristiana, pero otros que son un poquito más complicados o más profundos sobre el comportamiento cristiano y sobre cuáles son las formas adecuadas de comportarse cristiano ante determinadas circunstancias. Y Pablo va a aprovechar en esta carta a la iglesia de Roma para instruirles en esos últimos capítulos sobre estas cosas. Porque ya la disertación teológica terminó, fue bastante interesante, bastante profunda y compleja, como lo hemos visto, pero digamos que ahora entramos a la nueva etapa, al capítulo 12. Vamos al capítulo 12. Es un capítulo muy denso, un capítulo que tiene mucho contenido, mucha exhortación. Si quisiera hablar sobre este capítulo, disertar sobre el capítulo entero, yo creo que la cantidad de información sería muy grande y eso sería negativo porque uno, podría retirarse de la prédica del domingo y decir, he hablado tantas cosas que ya pues me quedé en la luna, ¿no? Y al final te olvidas de todo y como que se perdió la oportunidad. Entonces mejor es no correr tanto y concentrarnos en una dosis más pequeña de información, tratarla mejor, con calma, bien hecho, y después seguimos con la siguiente parte. Hay básicamente 5 temas. Vamos a primero tratar 3 temas, los 3 primeros temas del capítulo 12. Bien, dice el verso 1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y uno dice, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? Porque a veces cuando Jesús hablaba o cuando los apóstoles hablaban, a veces hablan con especie de modelos de abstracción, es decir, frases que tú la escuchas pero tienes que tratar de entenderla. ¿A qué se está refiriendo sacrificio vivo? ¿A qué se refiere con culto racional? Y claro, a veces uno para aclararse un poco busca otras versiones de la Biblia que te puedan explicar ese pasaje un poquito más claro, ¿no es verdad? Y puedas entenderlo mejor. Pero en lugar de ir a hacer elucubraciones extrañas, vamos a ir a que el propio apóstol Pablo nos explique qué quiere decir aquí. Lo bueno de las Escrituras es que aquí tenemos a Pablo que escribe no una, sino muchas epístolas, y evidentemente en algunos puntos pues vuelve a tratar el tema, y a veces lo hace de una forma más sintética y otras de una forma más explayada, mejor explicada, con más elementos para poder entenderlo. Entonces, ¿a qué se refiere con sacrificio vivo? Yo me ofrezco a Dios como un sacrificio vivo, es decir, me ofrezco como sacrificio aunque no lleguen a matarme, pero virtualmente tengo que morir. ¿Y morir a qué? A mi vida en la carne, a mi vida carnal. Yo no puedo seguir como cristiano y seguir a mis anchas con la vida carnal. Eso es un contrasentido. Es verdad que los creyentes tenemos debilidades y podemos caer de acuerdo a esas debilidades, pero nuestra mira de vida, nuestro norte, no es vivir en la carne, sino vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde nos explica Pablo más elementos sobre esto? Vamos al capítulo 6, porque justamente ahí Pablo hablaba de ese tema, ¿no es verdad? Bien, vamos al capítulo 6, el verso 11 en adelante, unas cuantas páginas atrás. Y fíjense lo que dice, aquí nos lo explica un poquito más masticado. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿cómo es que yo me presento mi sacrificio vivo? Muerto para el pecado. Que el pecado no sea lo que rige mi vida, ni mis intereses, ni mis deseos y pasiones, sino sea más bien servir a Dios. Y si peco por alguna ocasión, en alguna ocasión, es algo ocasional, como dice la palabra, y tengo un abogado que es Jesús. Pero no es mi mira, mi tren de vida, ni es mi simplemente conformidad. Yo no me voy a conformar con eso. Es interesante la palabra que menciona en el capítulo 12. Curiosamente no la encuentro, pero bueno, qué raro. Sí lo menciona más en el verso 2, si no me equivoco. No os conforméis a este siglo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no conforméis a ese siglo? Que una persona puede conformarse a los preceptos y el nivel moral del mundo. Que algunos son gay friendly, o sea que los gays le parecen una cosa maravillosa y que eso no es problema para las cosas de Dios y que la Biblia no pasa nada con eso. O qué sé yo, que bueno, puedes tú tener tus inmoralidades sexuales, tus escapadas por ahí y no pasa nada. O puedes vivir una vida licenciosa y tranquilo, que es total, todo el mundo lo hace. La gente lo hace. Es comúnmente aceptado. Eso significa conformarse al mundo. Es decir, que los preceptos, los valores morales del mundo se constituyen mis valores morales. Entonces yo así me estoy conformando al mundo, pero Pablo dice, no os conforméis al mundo, sino más bien aceñíos al consejo de Dios, que es lo que Dios quiere de mí. Y volviendo al capítulo 6, pues dice, continúa en el 12, verso 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y claro, justamente eso es conformarse al mundo, que el pecado reine. Que toda esa serie de creencias del mundo puedan subvertir mi vida moral hasta el punto de que yo, bueno, diga, eso me parece natural, como la gente lo cree, yo también lo creo. Pero aquel que es hijo de Dios verdaderamente y que tiene la palabra de Dios, sabe que esas cosas son malas y por lo tanto las va a rechazar. Y sabe que su propia vida tiene que haber un cambio, una revolución moral. No solamente cuando nos convertimos, sino que es una evolución que tiene que seguir perfeccionándose en santidad. Es cierto que nosotros podemos decir, sí, pero yo no llego todavía a esa altura que quisiera llegar, pero tenemos que ir en esa dirección, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, y esa es nuestra mira. Andar en el Espíritu, no andar en la carne y decir, bueno, a mí estas cosas me valen y punto, ¿no? Sino más bien en la dirección contraria, la dirección de lo que es agradar a Dios y seguir el consejo de Dios que está en su palabra. Y es por eso también importante conocer la palabra de Dios, leer todos los días la Biblia, porque si no te acostumbras a eso, te vas a perder el consejo de Dios. Porque continuamente la Biblia, es verdad que hay partes que son históricas, partes que son proféticas, partes que son, digamos, un poco áridas en el Antiguo Testamento, o que pueden ser un poco confusas en el Nuevo, en fin, pero todo eso te ayuda a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y de ti, y por lo tanto poder seguir el consejo de Dios para que tú puedas honrar con tu conducta a Dios. Luego, ¿qué dice el 13? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, es decir, a hacer cosas malas o ayudar a otros a hacer cosas malas, a pecar a otros. O sea, encima, no solo peco, sino que me convierto en un instrumento de iniquidad, para que otros también se perviertan, para que otros también se pudran moralmente. O sea, eso tampoco, evidentemente. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que todo lo que yo soy, tengo que presentarlo a Dios como sacrificio vivo, efectivamente, porque no me van a meter un cuchillo ni me van a degollar para derramar mi sangre, voy a seguir viviendo, pero metafóricamente tengo que hacer morir mi yo carnal para
poder verdaderamente honrar a Dios. Ahora, ¿dónde está el poder para hacer esto? Evidentemente no es por tu propio esfuerzo. Si tú dices, no, yo me voy a forzar a hacer las cosas, vas a ver que fracasas. Lo primero que tienes que cultivar para que las cosas vayan marchando, porque el poder viene de Dios, es la comunión con Dios, que es mediante la oración. Entonces, a medida que tu vida de oración es más fuerte, más intensa, vas a ver cómo ese poder de Dios desciende sobre ti y vas a tener mayor victoria contra el pecado, porque tu comunión con Dios es mucho mayor. A más te acercas a la luz, más poder vas a adquirir a la luz de Dios. Por lo tanto, esa es la manera. No que trates de forzarte, porque si te tratas de forzar, vas a fracasar miserablemente. Como lo decía Pablo en Romanos capítulo 7, ¿recuerdan? ¿No? Hay una ley en mí que me lleva al pecado. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que aborrezco eso hago, ¿no? Esa es la debilidad humana, ¿no? Lo que de una forma bien cruda Pablo describe como debilidad humana. Pero para poder combatir esa debilidad humana, el primer punto es la comunión con Dios, y a través de la oración, para que tu vida se pueda enriquecer y puedas ver ese poder de Dios en tu vida, y puedas ver que tu vida efectivamente no va a ser perfecta, ni te voy a decir que va a ser 100% santificada, santa en el sentido de que estrictamente perfecta. No, por supuesto, quizás nadie lo alcanzará hasta el día de que muramos, pero sin embargo vas a tener una gran ayuda y vas a mejorar sustantivamente. Volvamos al capítulo 12, unas páginas después, y vemos que eso es lo que quería explicar Pablo, explicado por el mismo Pablo. Ahora, viene el verso 2, que también es otro tema interesante. Es lo que le mencionaba antes, que no lo había visto, parece que estoy medio mal de la vista. Dice, no os conforméis a este siglo, es lo que acababa de mencionar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Interesante, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Ya explicamos lo que es no conforméis a este siglo, pero para eso dice que tienes que transformarte por medio de la renovación de tu mente o entendimiento. Se puede usar la palabra entendimiento y mente indistintamente. Tu mente tiene que ser transformada. ¿Y cómo se va a transformar tu mente si no te empapas de la palabra de Dios? No va a haber forma. No basta con venir a los cultos de los domingos para, escuchar de la palabra de Dios. No. Tú tienes que tener un culto privado de lectura de la palabra todos los días. Si no tienes ese hábito, hazte que este hábito se haga carne en tu vida, que tú tengas ese hábito. Porque si no tienes ese hábito, vas a ser débil. ¿Cómo va a ser renovada tu mente si no sabes qué es lo que Dios quiere? Evidentemente no vas a poder. Y vas a vivir un cristianismo raquítico, cojeando, débil, frágil, que en un momento se puede colapsar. No vas a ser fuerte en la fe. Por eso necesitas tú la lectura de la Biblia para poder tener conocimiento de cuál es el consejo de Dios y poder transformar tu mente para que sea, el Señor dice aquí en su palabra que esto es lo que hay que hacer, o que esto es lo que no hay que hacer. Y como ya lo sabes, entonces ya todo eso te norma tu comportamiento futuro, presente y futuro, obviamente. Y vas a ir mejorando porque efectivamente ya sabes. ¿Cuántos cristianitos de a pie por ahí hay que hacen verdaderas trastadas, verdaderos desastres morales, porque ni siquiera supieron leer bien su Biblia y no sabían pues que eso era condenado por Dios? Y se metieron en esos problemas y en esos pecados porque sencillamente no sabían, no tenían claro, no habían leído. Como no leen la Biblia, pues al final terminan haciendo cosas incluso que creen que son buenas y son terriblemente malas. Pero ellos, como desconocen la palabra de Dios, caen como palomitas y terminan deshonrando a Dios, desagradándole, incluso sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios y por lo tanto no han transformado su mente para entrenarla, para saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo bueno y qué es lo malo. Fíjense lo que es lo que dice al final: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, ¿no? Eso es. Esa es la manera como tenemos que hacerlo. En Efesios capítulo 4 lo ahonda más Pablo en este punto.
capítulo 4, a partir del verso 17. Bien, vamos a ver el verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, una mente banal, que no tiene principios sólidos, o que no los tiene ninguno siquiera. O son principios equivocados, en la vanidad de su mente, ¿no? Algo banal, sin sentido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia y dureza. Ignorancia porque no conocen la palabra de Dios, y dureza porque obviamente no han sido ejercitados en la obediencia a la palabra de Dios, y por lo tanto, en lugar de mejorar, se han endurecido. Y también, por supuesto, está hablando de los inconversos, ¿no? Pero, ojo, también los creyentes, como le decía la otra vez, el creyente frío, débil, en la fe, que sabe poco de Dios, puede hacer cosas absolutamente terribles como las hacen los incrédulos, incluso peores. Ya se escandalizaba Pablo en la iglesia de Corintio cuando había una persona que estaba cohabitando con la esposa de su padre. Y decía Pablo, cosas que ni aún entre los incrédulos se escuchan. Estaba escandalizado Pablo y eso es lo que estaba haciendo un creyente de la iglesia de Corinto. Y habla pues de la iglesia de Corinto, dice cosas fuertes sobre las cosas que hacían los creyentes de esa iglesia. Era una iglesia bastante carnal. Por lo tanto, eso hay que tener mucho cuidado de cómo anda el creyente, porque efectivamente, aunque sea creyente, haya nacido de nuevo, puede hacer cosas feas si no hay un cultivo en su propia vida espiritual, si no hay ese culto privado de oración, lectura de la palabra, y de congregarse también, por supuesto, para no ser un carbón encendido que se apaga fuera de las brasas. Necesita crecimiento propio. No solamente que el pastor o el anciano o el hermano tal de la iglesia le jale las orejas y le diga, ay, anda por aquí. No, él solito tiene que tener la fuerza de ánimo para poder verdaderamente buscar a Dios en su palabra y en oración. Tiene que tener esa fuerza de ánimo. Y crecer solito también, con ayuda, por supuesto, de los hermanos, del discipulado y todo lo demás, pero también hay que tener el suficientemente presencia de ánimo para crecer por sí mismo. ¿Qué es lo que dice el 19? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Claro, aquí dice, está hablando de los otros gentiles, ¿no? Otros inconversos, no creyentes, que hacen estas cosas. Pero les puedo decir, hermanos, que hay creyentes también que les pasa lo mismo, que se apartan de Dios y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, no te creas, uy, esas cosas les pasan a un fulanito por ahí. O que yo te puedo decir, te puede pasar a ti, y que al decirte eso te esté insuflando un miedo innecesario. No, hay que tener cuidado. Yo siempre me tomo estas cosas con mucha seriedad. Yo nunca pienso de que soy un creyente que no pueda caer o que no pueda descender. No es sabio pensar de esa manera, de que tú ya agarraste una altura y el creyente que lleva esa altura nunca puede descender. No, cuídate. Es como, dijo alguien, esto es como un remo en un río. Tú mientras vas remando puedes ir contracorriente y ir subiendo y avanzando. Pero ¿qué pasa si dejas de remar? La corriente te arrastra hacia atrás. Aunque tú no haces nada, tú no es que estás remando en contra de o a favor de la corriente, simplemente la corriente te está llevando, la corriente del mundo te está llevando porque tú no estás luchando contra la corriente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que, aunque pensemos que ya somos súper espirituales, tenemos que seguir en la misma dirección, hacia la obediencia a la voluntad de Dios. De esa manera vamos a ir creciendo, pero si dejamos de perseverar, ¿qué va a pasar? Que la corriente nos va a empezar a arrastrar y vamos a retroceder. Por eso nunca pienses que no puedes retroceder. Puedes retroceder. Por eso hay que cuidar. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Es el consejo de Pablo. Bien, ¿qué continúa diciendo?
Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, ojo, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tenéis una enseñanza muy distinta. No vais a hacer eso. Si en verdad le habéis oído, dice el 21. Porque si no les habéis oído de verdad, probablemente pues es que no tienes el entendimiento para poder hacerlo. Pero si eres de verdad que has recibido a Cristo, efectivamente lo vas a hacer. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que simplemente deja paso libre a que esos deseos sean satisfechos en su vida, aunque traspasen líneas morales y líneas éticas. Él los hace simplemente porque, bueno, me apetece hacerlo, ¿no? Ya está, me apetece hacerlo, lo hago. Dice, repito el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es lo mismo que decía Romanos 12, ¿no es verdad? En la parte del verso 2. Ahora lo que pasa es que aquí no emplea la palabra entendimiento, sino mente. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El otro era, renovaos vuestro entendimiento, pero es lo mismo, está hablando de lo mismo, simplemente con unas palabras diferentes, pero está hablando de lo mismo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No sé si recuerdan ese cuadro que había puesto hace como 2 meses, en el cual se veían las 3 mentes del ser humano, ¿no? La mente carnal, la mente ejecutiva y la mente espiritual, ¿no? Y esa mente espiritual justamente tiene que estar empapada de la palabra de Dios para que efectivamente sea la que te norma, esa conciencia que te dice, oye, mira, eso no está bien lo que estás haciendo. Porque si tú no tienes empapada de la palabra de Dios ese yo moral, y más bien tiene otros conceptos y otros preceptos que son del mundo, cuando tú peques lo vas a hacer con todo orgullo y con toda satisfacción, porque eso, tu criterio moral está corrompido. Pero aquí lo que habla en renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento es que ese yo moral esté empapado de la palabra de Dios, del consejo de Dios, para normar nuestra vida. Eso es lo importante. Dice luego el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí van empezando dando consejos morales explícitos, para que no nos quedamos con la nebulosa y pensamos a qué se refiere Pablo. Aquí lo está diciendo. Luego dice 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el mismo capítulo 12 hay un tema sobre eso también, que luego lo veremos el próximo domingo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entristecerlo significa entristecer al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para que están ordenados para vida eterna y para ser resucitados cuando venga el Señor, y para que tengan un cuerpo glorificado y pasen la eternidad con Dios. Es sellado por el Espíritu Santo. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué interesante y qué fundamental es ese último pasaje, ¿no? Dice, perdona a otros como Cristo te perdonó a ti, ¿no? Y como lo dije la otra vez, hace varios meses, un deporte que el creyente no debe de practicar nunca es el dejar de perdonar. No te des el lujo, si tienes por ahí algún recuerdo de alguien por el cual sientes algún rencor, pues sanéalo de una vez por todas, porque esa es una piedra de tropiezo en tu vida espiritual terrible.
Estás bloqueando tu comunión con Dios cuando guardas rencor. No importa cuán grave haya sido la afrenta o el daño que haya sido infligido a tu vida por esta persona, tienes que perdonarlo, porque Dios te perdonó a ti y te ha dado vida eterna sin merecerlo. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué no vamos nosotros a perdonar a los demás? No importa lo que haya sido, qué tan grave haya sido, tenemos que perdonar, porque al hacerlo hacemos que el canal de comunicación con Dios esté libre y abierto y el fluir del Espíritu Santo esté en nosotros. Pero si guardamos rencor, estamos cerrando puertas, estamos asfixiándonos en nuestra propia necedad al no perdonar y estamos impidiendo un fluir de la comunión con Dios, del Espíritu Santo, para que pueda renovar nuestra vida y pueda hacernos crecer y crecer más y más. Por lo tanto, si por ahí rebusca tu mente y si por ahí encuentras algún rencor pequeño, grande o del tamaño que quieras, pues perdona. Recuerda, esta es una piedra en el zapato. Eso es muy importante. Volvamos entonces al capítulo 12 de Romanos. Vamos a ver la tercera y última parte. Es un poco larga. Del verso 3 al verso 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que, claro, yo podría decir, bueno, ¿por qué yo no soy pues como Spurgeon, ¿no? Y soy un predicador fabuloso y se llena la gente, o soy un Billy Graham, ¿no? Y uno podría pensar, pues, ¿por qué yo no soy como el cantante tal que canta muy bonito, o por el hermano tal o la hermana tal que hacen tal o cual cosa, ¿no? Dios repartió la medida de fe diferente a cada persona. Cada persona, a algunos les dio más, y también demandará más de ellos, por cierto, como la parábola de los talentos. Al que más se le da, más responsabilidad tiene, y al que menos se le da, menos responsabilidad tiene, pero todos tenemos que responder ante Dios. Pero obviamente en la medida en que Dios nos ha dado, y nos da de diferentes ministerios, diferentes dones, no sabemos por qué unos tienen un don y otros tienen otro don. Unos tienen ese don enorme y unos tienen el don más pequeño. Pero no debe preocuparnos. Lo importante es que sepamos ministrar todo lo que Dios nos ha dado. Eso es lo importante. Que seamos fieles en aquello que recibimos. El que recibió 10 talentos, pues tiene que ser fiel con esos 10 talentos. El que recibió 5, pues tiene que ser fiel con esos 5. Y el que recibió 1, pues tiene que ser fiel con ese 1. Y no hacer como en la parábola de los talentos, el que lo escondió simplemente. No. Estamos llamados, y esto no solamente se refiere al evangelismo, ojo, como la parábola de las minas, que efectivamente tiene relación con eso, sino en todo tipo de ministerio que pueda realizarse para Dios en la iglesia y ante los demás. Todo tipo de ministerio. A eso tiene que ver. Bien, continuemos. ¿Qué es lo que sigue diciendo? 4. Porque de la manera que un mismo cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿no? Dice 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, vas a hacerlo en la medida en lo que Dios te permita poder hacerlo. Si te puede permitir poder hacerlo de una manera mucho más grande, te lo hará de una manera mucho más grande. Si de una manera mucho más modesta, será de una manera mucho más modesta. Pero que se use. A eso quiere decir Pablo, que se use. Que Dios te use, mejor dicho. Que ese pueda ser usado por Dios. Ese don, ese ministerio que puedas tener. De manera que, dice el 6, teniendo en diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, es decir, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿no? Y esa es la manera con la cual tenemos que servir al Señor. Y nunca podemos arrogarnos y decir,
bueno, yo soy, no, levantar pecho como los pollos, como el butcher pollo, y decir, bueno, yo soy un siervo de Dios que hace tal y tal cosa, ¿no? Y con un cierto orgullo, como diciendo, esto es algo que me pertenece a mí, ese don que Dios me dio es algo mío, y por lo tanto tengo que recibir pleitesía por ese don como si fuera mío. O el hecho de que tengas, qué sé yo, un enorme poder para el cantar y seas un cantante maravilloso y digas, uy, mira qué maravilloso que soy yo porque he recibido ese don de Dios para poder cantar, ¿no? O que tienes muchos bienes materiales y tienes una buena posición económica, y que yo estoy, o una buena posición social, académica, y tienes una pared llena de diplomas, y bueno, eres una eminencia, ¿no? Y se levantas el pecho como el bucho de los pollos y digas, uy, mírame, mira cómo me pavoneo, ¿no? De lo que soy yo. Pero ¿es eso correcto? ¿Qué dice el capítulo 10 de Mateo, verso 8? Cuando Jesús llevó a los discípulos y los envió a predicar que el reino de Dios había venido, se había acercado. Y le dijo, sanaréis enfermos, resucitaréis muertos, expulsaréis demonios, limpiaréis a leprosos. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Eso es lo que le dice, ¿no? Si quieren lo buscan o si no lo buscan. Pero básicamente les he leído el versículo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, tú has recibido ese don de Dios, no es tuyo, ya sea que sea bienes materiales, capacidades físicas, talentos humanos o dones divinos, todo eso te lo dio Dios. No te arrogues en ningún momento de que eso es algo que te pertenece a ti. Te lo dio Dios para que lo ministraras y para que lo usaras, no para que te pavonearas ni que para supieras el pecho. No, es para usarlo, no para que te produzca en ti una determinada arrogancia. Porque de gracia recibimos, entonces tenemos que dar de gracia. Pero también hay otra parte donde Pablo lo explica también muy este punto, ¿no? En 1 Corintios capítulo 4, versos del 7 al 8, también lo explica, y ya con eso terminamos. 1 Corintios capítulo 4, del verso 6 al 7, perdón. Dice así: pero esto, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Apolos era un compañero, un hombre que tenía muy versado en las Escrituras y que se unió al ministerio con Pablo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es decir, que por ese don que recibiste de Dios, o ese talento que tienes, o esa capacidad física, mental, o lo que fuese, te pavonees ante los demás y te envanezcas y digas, uy, yo soy más importante que el otro hermanito o la hermanita, ¿no? Y te puedas pavonear y presumir sobre eso. Dicen, no, yo y Apolos no hemos hecho eso. No pueden ver en nuestro ejemplo de ninguna manera una actitud de esa naturaleza. No nos andamos pavoneando. Y dice, miren lo que dice el siguiente verso. Dice 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Ahí está lo bueno, ¿no? Es que el que se arroga piensa de que lo que ha recibido es suyo. Pero no es suyo, es recibido de Dios. ¿Y qué dice luego? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ahí da el punto en las IES, Pablo, ¿no? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Si realmente lo que has hecho es recibir ese don por parte de Dios, no es tuyo. Por lo tanto, úsalo para la gloria de Dios, para servir a la Grey, para servir a Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Y jamás llegar a pavonearnos por ese don que hayamos recibido. Bien, podríamos continuar el tema con el capítulo 12 de 1 Corintios, que es un capítulo vasto que habla también sobre los dones espirituales, pero yo creo que ese sería irnos a un tema que lo podemos tratar en el futuro con más calma
y ya no nos va a dar tiempo para ello. Por lo tanto, aquí vamos a terminar esta primera parte del capítulo 12 y ya luego los dos últimos temas del capítulo 12 los veremos el próximo domingo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por el precioso consejo de tu palabra, con el cual, Señor, podemos alimentarnos, Señor, para poder renovar nuestra mente, para poder hacer que nuestro entendimiento sea verdaderamente un entendimiento nuevo, en el cual podamos conocer a plenitud el consejo tuyo, para poder comportarnos en esta tierra como tú quieres, Señor. Que podamos hacer tu voluntad y glorificarte a través de una obediencia a tu palabra, de una actitud santa, de una actitud recta. Te damos las gracias, pues, por todo lo que nos enseña tu palabra y te pedimos que nos ayudes a vivir en comunión contigo, a tener una buena vida de oración y de la lectura de tu palabra como hábitos importantes de nuestro culto diario, personal, oh Dios, para que tú verdaderamente puedas seguir trabajando en nosotros y que todo lo que nos des podamos verdaderamente retributarlo a ti, Señor, con mucho fruto, y que podamos verdaderamente honrarte a través de una buena y sabia administración de todos los dones, talentos y facultades físicas o mentales o materiales que tú nos hayas dado, Señor, en tu misericordia. De gracia hemos recibido, daremos pues de gracia. Gracias, Señor, por toda tu bondad. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Amén.